Listo. Muy buenos días, mis hermanos. Estamos... ¿Ya arrancamos, Wanda? Buenos días, mis hermanos. Estamos hoy aquí en nuestra escuela dominical, recordando que estamos estudiando el Catecismo de Heidelberg. En el Catecismo de Heidelberg ya hemos avanzado. En este momento estamos sobre la pregunta número 50 y el Catecismo está respondiendo luego de tomar la explicación del símbolo de los apóstoles o el credo apostólico, que se conoce. En la semana pasada vimos en la pregunta 49 una pregunta muy importante. La pregunta está en la anterior, ¿no las puedes anterior? La anterior diapositiva, Juan. La pregunta es, ¿cómo nos beneficia la ascensión de Cristo en el cielo? Esto es para ir retomando y para poder aterrizar en la clase de hoy. ¿Cómo nos beneficia la ascensión de Cristo al cielo? Y el catecismo nos respondía que Él es nuestro abogado en el cielo y en la presencia del Padre Dios, allí Él está intercediendo por nosotros. Adicionalmente vimos que el catecismo nos responde que tenemos nuestra propia carne en el cielo como garantía segura de que Cristo, nuestra cabeza, nos llevará a nosotros, sus miembros, para estar con Él. La siguiente respuesta que nos da el catecismo es que nos envía su Espíritu a la tierra como garantía correspondiente. Y la cuarta es, por el poder del Espíritu, ya no buscamos las cosas terrenales, sino las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, que esa va a ser nuestra pregunta de hoy. Para terminar el retomar la clase pasada, hemos visto ya que, dale la siguiente, eso ahí, exacto. Vimos que nuestro Señor Dios, desde la eternidad, estaba en la creación y luego vemos en la creación que hubo la caída, ahí en la siguiente, y luego ya viene la promesa, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, que ya es su estado de humillación, donde vemos que a través de su vida, de su ministerio público, de su muerte y de su resurrección, está pues cumpliendo el plan que venía desde antes de la creación del mundo de nuestro Padre Celestial. Y vimos adicionalmente en la anterior, Juanda, en la anterior, allí vimos que Jesús subió al cielo, está allí, a su pueblo le conviene que esté en el cielo y que está intercediendo por nosotros. Y adicionalmente vimos en la clase anterior que Él está en el cielo como nuestro abogado, intercediendo delante del Padre, que está en la anterior, Juan, ahí permanecemos, está también como nuestro intercesor y adicionalmente que está recibiendo la gloria que tenía antes de la creación, cuando asciende a los cielos nuevamente. Bueno, ahora sí vemos que ahí podemos leer, ¿qué es lo que dice ahí en la anterior, Juana? Sí, en la siguiente, qué pena. Ahí, ¿qué dice abajo? En el texto que hay ahí. Abogado tenemos para con el Padre que intercede por nosotros. Abogado tenemos para con el Padre que intercede por nosotros. Eso es lo que nuestro Señor en este momento está haciendo por su pueblo, que está hoy reunido hoy alrededor de su palabra, alrededor de su nombre. Él está allí en el cielo intercediendo por su pueblo, que hoy está reunido en todos los rincones del mundo, en todas sus iglesias, en todas sus congregaciones, donde se reúne su pueblo alrededor suyo. Eso está haciendo hoy el Padre, para que usted y yo lo sepamos, y es bueno que usted y yo entendamos, porque eso nos va a dar confianza de en quién tenemos puesto nuestra fe. La siguiente, para seguir viendo qué pasó o qué está haciendo en el cielo. Vimos la clase anterior que el Señor
cuando subió al cielo, retomó su gloria, como está en Juan 17. En Juan 17 vamos a leer. Juan capítulo 17, donde él le dice a los apóstoles o a sus discípulos: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo al Padre: la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, Padre, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En Juan 17:4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, y con ella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces aquí estamos viendo, como vimos en la primera gráfica, que el Señor Jesucristo siempre ha estado junto con su Padre, nunca han dejado de estar juntos, desde la gloria eterna, la creación, la caída, su estado de humillación, cuando se vistió nuestro Señor Jesucristo de mortalidad y vino a ser hombre. Y el Señor dice, después de que hace su sacrificio en la cruz y muere, resucita al tercer día y luego de 40 días asciende a los cielos. Y estamos viendo que Él nos beneficia siendo nuestro abogado. Ahora sí, la siguiente, Juanda. La anterior es que Él intercede, que Él es nuestro abogado y que intercede por nosotros delante del Padre. Y la siguiente dice que Él subió y ascendió al cielo para recibir la gloria que tenía junto al Padre antes de la misma creación. Y la siguiente dice que Él enviará su Espíritu, va a solicitar a su Padre que envíe. ¿Qué dice allí, Yanli? Enviaré la promesa de mi Padre. Enviaré la promesa de mi Padre. ¿Cuál es la promesa? Que daré otro paracleto. Daré otro paracleto. En la clase anterior vimos que otro paracleto se refiere a otro igual que nuestro Señor Jesucristo, que está intercediendo delante del Padre. ¿Y qué es lo que hace ese otro paracleto para con su pueblo? Ahí dice que recibiremos poder, que tendremos poder para remitir o retener pecados. ¿Qué más dice allí? Ser testigos. Que debemos ser testigos y que nos acompañará siempre hasta el día de hoy. Y esto es maravilloso porque quiere decir que mientras que nuestro Señor Jesucristo está presente delante del Padre en su corporalidad, con nosotros está el otro paracleto que es semejante a Él, que es el otro abogado que tenemos y está al lado nuestro siempre por medio del Espíritu de Dios. En la siguiente diapositiva, Juanda, dice: y todo esto se ve reflejado en su pueblo el día de hoy, ya que el Señor está perseverando en medio de nosotros. Nos está guardando, nos está cuidando, nos está limpiando cada día. Y allí podemos ver lo que Él a través de su Espíritu hace en medio de su pueblo, que es lo que dice ahí escrito que está haciendo. ¿Que el Espíritu Santo? Sí, el otro paracleto. Persevera en nosotros. Persevera en nosotros. ¿Y qué más? Y hace que nosotros perseveremos en Dios. Y hace que nosotros perseveremos en Dios. ¿De qué manera? Ahí dice en el texto que busquemos las cosas de arriba, ¿verdad? ¿Cómo perseveramos nosotros? ¿Cómo persevera Él en nosotros para que le busquemos? Ahí está en la diapositiva. ¿Qué dice allí? En el texto amarillo. ¿Qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que provoca? Buscar las cosas de
de arriba. buscar las cosas de arriba. Es lo que el Espíritu Santo de Dios, cuando está en nosotros, nos llama a buscar las cosas de arriba. Así usted y yo no queramos, el Espíritu nos llama y nos dice cuando estamos haciendo mal, nos hace una alerta. ¿Qué más hace el Espíritu en medio de su pueblo? Guarda del mal, Nos guarda del mal, santifica, nos santifica, que podamos creer, nos llama a arrepentimiento, nos llama a la fe para la salvación. ¿Qué más? según el texto ahí dice para creer en Jesucristo por su palabra, Para creer en o por la Jesucristo. palabra de los que predican. Exacto, por la palabra del mismo Señor y de la palabra que se la dejó encargada a sus apóstoles. Recuerde que estamos en el contexto del estudio del Catecismo de Heidelberg y específicamente dentro del Catecismo de Heidelberg estamos aterrizando en una parte donde se está aclarando lo relacionado con el símbolo apostólico o el credo apostólico. Ya vimos que creemos en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, que creemos en Jesucristo, su único Hijo, y también que Él es el primogénito, que nació, se hizo carne, que vivió bajo el poder de Poncio Pilatos, vimos que padeció y vimos que resucitó. Y estamos viendo específicamente que ascendió, subió a la diestra y está sentado allí junto al Padre, con el Padre. ¿Correcto? Que esa es la pregunta de hoy. Entonces la siguiente, Juana. En esa estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo ascendió para su glorificación, vimos que está intercediendo y vimos que Él está siendo entronizado o se está tomando su puesto como rey. Y ahí hay muchas preguntas que podríamos hacernos el día de hoy. ¿Es que alguna vez ha dejado de ser rey? ¿Es que alguna vez ha dejado de gobernar? ¿Es que no siempre ha estado con el Padre? Y eso también lo vimos en un anterior, que si las dos realidades de nuestro Señor Jesucristo, la divina y la humana, que si se separaban, y vimos que no, que nunca se han separado. En la siguiente, Joanda, que ya es para continuar allí para hoy, la pregunta 49, Joanda. Y la pregunta 50, empezamos en el día de hoy. La pregunta 50 dice, ¿qué dice Juanda la pregunta 50? ¿Por qué se añade que está sentado a la diestra de Dios? Esa es la pregunta. ¿Por qué se añade que está sentado a la diestra de Dios? La pregunta es, ¿quién está añadiendo que está sentado a la diestra de Dios? Recuerden que estamos en el marco del credo de los apóstoles. Y recordemos que en el credo del marco del estudio del Catecismo de Heidelberg, estamos estudiando, haciendo un acercamiento al credo apostólico, donde dice, ¿por qué se añade que está sentado a la diestra de Dios? La pregunta ¿es el credo el que añade? Recuerden que este catecismo está respondiendo en medio, o el credo de los apóstoles está respondiendo a cuando estaban surgiendo bastantes herejías sobre la Trinidad y en este momento sobre la persona de Cristo, específicamente. Entonces, más que el catecismo de Heidelberg y más que el mismo credo apostólico, es la palabra de Dios. Entonces, y lo vamos a ver en la respuesta que nos da el Catecismo de Heidelberg, donde la respuesta es ¿por qué se añade que está sentado a la diestra de Dios? Y el Catecismo nos contesta, porque Cristo ascendió al cielo para mostrar allí que Él es la cabeza de su iglesia.
Entonces aquí podríamos preguntarnos, bueno, ¿y es que en algún momento ha dejado de ser la cabeza de su iglesia? ¿O a partir de qué tiempo fue la cabeza de su iglesia? Entonces es una pregunta que debemos hacernos el día de hoy. Pero más que el catecismo, la palabra de Dios, lo vamos a ver, que dice que Él es la cabeza de su iglesia. Siempre. Recordemos que en Juan dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces, recordemos que antes de que el mundo fuese, el rey ya estaba con el Padre, con su Santo Espíritu en la creación. Recuerden cuando en Génesis 1 dice, en Génesis 1:26, dice que creemos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces vemos antes de la creación, en la creación, después de la creación, en la caída, cuando Adán y Eva pecaron, cuando hubo la promesa de que el Mesías iba a venir, siempre ha estado con el Padre, nunca ha dejado de reinar, nunca ha dejado de gobernar. ¿Es claro? Ahora, ¿por qué Cristo ascendió al cielo? Para mostrar que Él es la cabeza de la iglesia. Y a través de quien el Padre gobierna todas las cosas. A través de quien el Padre gobierna todas las cosas. Entonces, cuando en el credo de los apóstoles habla de que Él está a la diestra de Dios Padre, o en la misma palabra de Dios, que ya lo vamos a ver, veámosla primero, entonces, Juanda, por favor. Y no la puede leer fuerte, porfa. El poder de Dios no tiene ¿Qué cita es, Juanda? Efesios, entonces para que todos los que estamos presentes lo busquemos. Efesios 1:19 hasta el 22. 23. 22. Efesios 1, ¿verdad? Entonces dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Allí estamos viendo en la diapositiva la versión de la lengua actual. ¿No la puede leer, por favor, mi diácono Jan Lee, que es el que veo allí que está atento? De una manera fuerte, clara. El poder de Dios no tiene límites. Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo, a la derecha de su trono. Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad, y sobre todo lo que existe en este mundo, y en el nuevo mundo que vendrá. Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo, y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Correcto, entonces estamos viendo aquí, primero, que cuando se forjó el credo de los apóstoles, era para responder a una profecía, a una herejía, a herejías que se levantaban contra la Trinidad y contra la persona de Cristo. Específicamente, como estamos viendo, lo de la persona de Cristo como rey, se levantaba y se decía que Cristo en ocasiones era hombre y en ocasiones era Dios. O sea, separando a la persona de la humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo. Y recordemos que Cristo es 100% hombre y 100% Dios.
un ejemplo. Él nunca, debemos tener claro, nunca se ha ido de su trono, nunca ha dejado su trono, nunca ha dejado su autoridad, nunca ha dejado de reinar. Él ordena y se hace desde la misma creación. Y antes, recordemos lo que dice, lo que acabamos de ver en Juan, que dice que quiero que me des mi gloria, la que tenía junto a ti antes de que el mundo fuese. Entonces nunca se ha ido, nunca ha dejado su trono. Es uno con el Padre, que eso lo vemos en la palabra de Dios, en Deuteronomio, cuando dice, escucha, oh Israel, nuestro Dios uno es. Jehová nuestro Dios uno es. Es uno con Él y toma el poder de Él. Eso es bueno que lo tengamos claro. Él ordena y Él hace. Y su Hijo siempre ha estado con Él. Desde antes de la creación, todo está planeado y pensado por Él. Entonces, en la siguiente diapositiva, allí en Colosenses, dice, ¿qué dice en Colosenses? Sí, fuerte. Y él gobierna a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia en su cuerpo, es su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso es el primero en resucitar, para que ocupe el primer lugar en todo. Correcto, entonces aquí estamos viendo que Cristo, en la anterior vimos igual que Cristo es la cabeza y estamos explicando que desde siempre. Él gobierna su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y en la iglesia es su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso Él fue el primero en resucitar para que ocupase el primer lugar en todo. O sea, Él gobierna en todas las cosas. Recordemos entonces, primero, el que Dios está a la diestra, recordemos en ese momento qué pasaba y qué veían los apóstoles. Había un rey, que era el rey Herodes, él veía reyes, y este lenguaje que está usando el apóstol es un lenguaje de reyes, donde hay un rey, y normalmente, digamos, hoy podemos ver inclusive, o en esa época también estaba el rey, y el rey reinaba y el rey gobernaba. Reinar y gobernar. Hoy en día, en la actualidad, por ejemplo, vemos en Gran Bretaña, o en Gran Bretaña, vemos en Inglaterra, allí vemos que hay un rey, el rey Carlos, y su esposa, pero el que gobierna y el que ejerce autoridad es el primer ministro. El rey reina, pero el primer ministro gobierna. Esto es un ejemplo muy distante, pero es para hacerme entender. Está un rey que está reinando, pero está delegando su gobierno sobre la persona. Trayéndolo hoy aquí a nuestra realidad, a nuestra clase de hoy, el Señor Dios está reinando, siempre ha reinado, nunca ha dejado de reinar, pero le entregó el poder de ejercer ese gobierno a su Hijo Jesucristo. Eso lo vemos en la siguiente diapositiva, Juana, ¿qué dice? Dice, pero él se acercó y le dijo, estamos hablando de Jesús, Dios me ha dado todo el poder para gobernar en el cielo, en todo el universo, dice. En Mateo 28, 18, en la versión Reina Valera dice que toda autoridad les da en el cielo y en la tierra. La traducción del lenguaje actual dice en todo el universo. Es decir, en todo lo que vemos, lo que no vemos, lo visible, lo invisible, nuestro Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo siempre ha gobernado. Entonces, eso empieza a derribar todos los argumentos de las herejías que se levantaban en ese momento como el modalismo. Ejemplo, el Señor
siempre ha reinado, siempre ha sido cabeza, ya vimos, ¿no? Primero, respuesta para las herejías levantadas. Siempre ha sido cabeza de su pueblo. Desde antes de la creación ha sido cabeza de su pueblo. Fue cabeza de Adán, de Set, de Noé, de Abraham, de Jacob, de Isaac, del rey David, de los profetas que profetizaban a nuestro Señor Jesús, que era la promesa después de que Adán cayó. Y en el tiempo que decidió manifestarse, vestido de mortalidad en la persona de Jesucristo, nunca ha dejado de ser Dios, nunca ha dejado de ser rey. Antes de nacer, cuando los ángeles le dijeron a los pastores, cuando le dijeron a José, cuando hablaron con María, nunca dejó de ser Dios. Cuando nació no dejó de ser Dios. Recuerden, 100% hombre, 100% Dios. En medio de su nacimiento, en medio de su niñez, en medio de su vida, de su ministerio público, de su ungimiento, vemos que estaba reinando con el Padre. Cuando dicen, he aquí, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. En su ungimiento está el Padre hablando, está el Hijo, está el Espíritu Santo como una única unidad. Escucha, oh Israel, nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Recuerdan? Allí lo vemos en unidad actuando, en medio de esa pluralidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que estaban siendo atacados en el momento de ser expuesta, digamos, el credo de los apóstoles. Estaban respondiendo a eso, que no podía separarse la divinidad de Dios de la humanidad de Cristo, ni la divinidad de Cristo de la humanidad. ¿Dónde lo vemos reflejado? En su ministerio público, también. En las bodas de Caná, él hizo el mejor de los vinos. Cuando detuvo el viento y el mar en medio de la tormenta, estaba el Señor Jesucristo, 100% hombre y 100% Dios, usando su humanidad y usando su divinidad para decir, detente mar, detente viento, detente tormenta. Cuando hizo sanidades, a los ciegos, a los sordos, a los mudos, inclusive aún a los que resucitó, al hijo de Jairo, a la niña cuando le dice Tamita Cumí, al mismo Lázaro. Su divinidad nunca se separó de su humanidad y nunca se ha separado y nunca se separa de la persona de Jesucristo. Eso era lo que buscaba el credo de los apóstoles, donde estaba respondiendo esto. En la segunda, Juanda, en la siguiente, ¿qué dice allí? Porfa, Juanda, léelo fuerte. Y mi padre lo juzga a nadie, pues a mí, que soy su hijo, a quien le ha dado ese poder, para que todos me honren como lo honran a él. Como alguien no me honra, tampoco honra a mi padre que me envió. Correcto, entonces aquí vemos que el Padre no juzga a nadie y que Él le entregó la autoridad al Hijo, a quien da poder y honra. El Hijo honra al Padre que le envió. Entonces aquí estamos viendo y retomando el ejemplo de que el Señor Dios Rey, siendo uno con Jesucristo, le entregó la autoridad. ¿Verdad? Entonces, no solamente siguió siendo humano y siendo en medio de su muerte, donde él en medio de su humanidad dijo, todo está consumado, y era necesario que muriera. Y así como era necesario que muriera, era necesario que resucitara, para que vieran que era Dios mismo. Y siguió resucitado con su cuerpo, porque vimos en clases pasadas que él en medio de su cuerpo, no habían fantasmas con carne y con hueso. Él le dijo a sus discípulos, vengan, miren, tóquenme, mírenme, que yo soy. Metan su mano en el costado. Por vergüenza y con pena ninguno lo hizo.
Sencillamente dijeron, "Ah, mi Señor y mi Dios". Y el Señor Jesús les contesta, porque me han visto, han creído. Dichosos los que sin ver creen. Y hoy cada uno de los que están presentes en la iglesia de Cristo, sentados, adorándole, alabándole, son esos que sin ver creyeron. Entonces es importante que entendamos que el conocer que Cristo está en el Padre intercediendo por usted, por mí, que Él está gobernando desde el cielo a través de su palabra, a través de su soberanía y a través de su providencia, Él está gobernando y sigue gobernando y nunca ha dejado de gobernar y seguirá gobernando desde el cielo, en su trono, con su cetro, sigue gobernando a través de la persona de Jesucristo, su Hijo, y sigue siendo soberano, y a través de su soberanía y a través de la providencia, Él está gobernando a su pueblo. Recordemos, glorificado, intercede y entronizado, sigue gobernando a la diestra de Dios Padre, y a Él le plació entregar toda autoridad a su Hijo. En su providencia, Él sigue gobernando por medio a su pueblo, por medio de sus oficiales, a través de su Espíritu Santo. Su iglesia está siendo gobernada, su cuerpo está siendo gobernada por medio de su palabra. Y a través de su Espíritu Santo está en medio de nosotros para forjarnos para su gloria. Amén. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algún aporte? Correcto, entonces teniendo claro esto, recordemos, y ya para terminar, que el Señor, después de que les habló a los discípulos, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Eso lo vemos en Marcos 16, 19. En Hebreos 1:3 vemos que Cristo es el ese es buenísimo. Hebreos 1:3, leámoslo. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En Efesios 1:20-23 dice que Él desde la diestra domina sobre todo principado y potestad. Cristo es la cabeza de su iglesia, de su cuerpo, siempre. Debemos crecer en Él porque Él es nuestra cabeza. En Filipenses 2:9-11 dice que Dios le exaltó a lo sumo, nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Vuelve el apóstol Pablo a retomar la imagen de un rey, donde el rey pasaba o se levantaba o estaba en su trono. Los súbditos solo tenían una cosa que hacer, y era arrodillarse delante de él. Y eso es lo que usted y yo estamos haciendo en el día de hoy, cuando venimos alrededor de su nombre a presentarnos, a decirte: aquí estamos, Señor, nos has traído, gracias te damos por el alimento, el vestido, el calzado, el techo, la salud, la vida, el perdón. Venimos a darte cuentas, hoy estamos aquí, te agradecemos, Padre. Así que debemos entender que Jesucristo es el Señor, amo, dueño, Rey y Dios, quien da gloria al Padre. Todas las cosas han sido sujetadas bajo sus pies. Así que eso es para tener claro que Jesucristo reina con poder, nunca ha dejado de ser Dios, nunca ha dejado de ser hombre.
ni antes de la creación, ni en medio de la creación, ni en medio de la caída de Adán y Eva, ni cuando se prometió, ni cuando Él se vistió de carne, ni cuando se vistió de mortalidad en la cruz, ni cuando resucitó, y mucho menos ahora que está en su gloria, intercediendo, reinando y gobernando por su pueblo. Amén. Señor y Dios, te queremos agradecer, amado Padre, por tu infinita misericordia, bondad, amado Señor, gracias, porque todo, Señor, está hecho y se hace como tú lo has planeado. Gracias, Señor, porque como pueblo hoy entendemos que nos conviene que estés en el cielo, que estés intercediendo delante del Padre por tu pueblo. Te agradecemos porque sigues reinando y has enviado a tu Espíritu Santo en medio de tu pueblo para ser guiado por tu palabra, por tus oficiales, por tu iglesia. A través de tu Espíritu Santo te damos gloria, Señor. Gracias, Señor, porque estás reinando y gobernando y nunca lo has dejado de hacer. Gracias, amado Señor, porque eres Rey y reinas eternamente y para siempre. Amén. Podemos sentarnos. Podemos tomar.